Hola a todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. La paz de Dios sea sobre ustedes. Que el Espíritu Santo sea su guía, su compañía donde quiera que usted vaya. Por favor, tomemos en cuenta al Espíritu Santo de Dios, porque eres el que nos muestra, el que nos revela, el que nos enseña cada cosa, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta al Espíritu Santo, tengamos comunión con Él. Nuevamente con ustedes, tu amiga, tu hermana en Cristo Jesús, Ruth de León. Quisiera darte una pequeña palabra, pero una palabra fuerte, sustanciosa. En la palabra de Dios, en Juan, dice así, Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Gloria al Señor, aleluya. Y dice también en el 28, en el versículo 28, que Él nos da vida eterna, ¿verdad? Yo les voy a dejar el versículo para que ustedes lo lean. Siempre dejo los versículos en los comentarios. ¿De qué se trata este mensaje? Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender y saber escuchar la voz de Dios, porque Él dice que sus ovejas escuchan su voz y la reconocen. Es decir, mi hermano y mi hermana, tú eres oveja, yo soy oveja, ¿verdad? Y Él es nuestro pastor. Y nosotros debemos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo he titulado este mensaje? Las dos voces. Las dos voces. Porque sí, hay dos voces que hablan a nuestra mente. Una es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que es a la cual nosotros debemos escuchar. Y la otra, la voz de Satanás, que siempre está hablando a nuestra mente y nos está atacando en la mente. Él siempre está diciendo todo lo contrario a lo que Dios te dice, porque Él es el opositor. Y eso es lo que quiere decir la palabra diablo, que se opone a lo que Dios dice, que le lleva a la contraria a lo que Dios dice. Tú sabes también lo que hace el enemigo. El enemigo usa nuestra propia voz para hablarnos a nuestro oído, con nuestra propia voz. Y usted va a decir, ¿de verdad, hermana Ruth? ¿Y de dónde sacó usted eso? Te lo voy a comprobar. Muchas veces tú tienes pensamientos que tú crees que son tus pensamientos, pero que no son tuyos. Muchas veces tú escuchas voces que te dice haz esto o haz lo otro y tú piensas que es tu voz, que eres tú mismo, que te estás diciendo hago esto o hago lo otro, pero no, es la voz del enemigo. Porque cuando tú piensas en decir, en hacer o en pensar o razonas o meditas en cosas malas, esos pensamientos no son tuyos. Esos pensamientos lo provoca el enemigo en tu mente. Es el enemigo hablándote a tu mente. Y muchas ocasiones usa tu voz porque tú sientes tu propia voz y tú piensas que es una idea que se te ocurrió a ti, que es algo que vino de ti. No, es algo que el enemigo habló a tu oído. Es algo que el enemigo susurró a tu oído. Tú escuchaste esa voz y pusiste en práctica lo que esa voz te dijo. Es así, usted lo ha vivido, yo también lo he vivido. Pero Dios también habla a nuestros oídos, habla a nuestra mente, habla a nuestra alma, a nuestro espíritu. Pero muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no la sabemos reconocer y porque para nosotros es más fácil creer lo malo, creer lo negativo, que creer lo positivo de Dios, lo que Dios nos dice, porque nos parece increíble, porque nos parece muy difícil, porque nos parece muy bonito para ser verdad. Y nos equivocamos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El enemigo te dice, tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, pero Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te lo dice Dios, eso no te lo dice el enemigo. El enemigo te dice, ¿para qué buscas de Dios? ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué? Eso no te sirve de nada. Pero Dios te dice, sin mí nada puedes hacer. Eso te lo dice Dios, sin mí nada puedes hacer. Porque es verdad, sin Jesucristo nada podemos hacer. Y si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, nos va mal, fracasamos, nos perdemos. Lo que hicimos fuera de la voluntad de Dios nos sale mal, porque no era su voluntad para nuestra vida. Entonces te das cuenta
¿Te das cuenta? El enemigo te dice, no, eso es muy difícil. No, eso no se va a dar. ¿Y para qué tú estás pidiendo eso si eso es demasiado difícil? Pero Dios te dice que al que cree, todo le es posible, que si tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirás a las montañas, sean alzadas y arrojadas al mar. En la palabra de Dios te dice también que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no ves a Dios, pero tú sabes que Él existe. Entonces el enemigo te va a decir todo lo contrario a lo que Dios te dice. El enemigo te dice, mira lo que hiciste, mira cómo te comportaste, mira cómo hablaste, mira lo que dijiste, mira lo que hiciste en el pasado. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Jesucristo? ¿Qué te dice? Que Él hace todo nuevo, que somos nueva criatura. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todo nuevo. Te dice el Señor, no traigas a memoria recuerdos del pasado. Y cuando dice no traigas a memoria recuerdos del pasado, te está refiriendo a ese pasado lleno de pecado, de depresión, de tristeza, de cosas malas que te hicieron y que tú hiciste. ¿Te das cuenta que el enemigo te dice todo lo contrario a lo que Dios te dice? En la palabra de Dios, Dios te habla, y no solamente te habla a través de su palabra, porque cuando tú memorizas la palabra y tienes conexión con el Espíritu Santo, tienes tu comunión, en tu mente Dios te va a hablar, en tu mente Dios te va a decir. Dios te dice, por ahí no te vayas, ese negocio no lo hagas, eso no te conviene, aléjate de esas amistades, no vayas a ese lugar. Todavía no es el tiempo de tomar esa decisión o de hacer eso. No te metas con ese hombre o con esa mujer, que eso no es para ti. No es el esposo o la esposa que tengo para ti. Pero el enemigo, ¿qué te dice? Ay, por favor, no te preocupes tanto, no te des mala vida, métete con ese hombre, métete con esa mujer, por favor, mira, te gusta, te agrada, mira qué bonito está, qué bello es, mira cómo te trata. Métete con ese o con esa. Ve a divertirte, ve a ese lugar que tanto te gusta, que tanto te llama la atención. Un cigarrito, eso no es nada. Que te acuestes con alguien sin estar casado. Ay, una sola vez, ¿quién se va a enterar? Nadie lo va a saber. ¿Quién te está viendo? El enemigo te dice estas cosas, pero Dios te dice, alerta, cuidado, no cometas el error, no caigas en la tentación, no hagas eso. El enemigo te dice todo lo contrario, no va a suceder nada. ¿Quién se da cuenta? Aquí no hay nadie. Nosotros tenemos que ser íntegros. También en nuestra soledad tenemos que tener integridad, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y Él sabe lo que hacemos en nuestra intimidad donde nadie nos ve. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús que me ves? Escucha la voz de Dios. Y tú, mi querido amigo, que todavía no has aceptado a Jesucristo, escucha la voz de Dios, porque Dios te está llamando a través de muchas personas, a través de videos, a través de evangelistas, de pastores, de predicadores, de cualquier persona que te dice Cristo te ama, Dios te bendiga, arrepiéntete, Cristo viene pronto, Dios te está llamando, escucha la voz de Dios, deja de escuchar la voz del enemigo que te dice, no, esos evangélicos, esos cristianos tontos que se creen, todo es pecado para ellos. No, no es que todo sea pecado para nosotros. En la Biblia habla claramente de lo que es pecado. Así que no escuches la voz del enemigo. Deja de estar escuchando la voz del enemigo. Escoge oír la voz de Dios, mi querido amigo. Tenemos dos voces, pero tú puedes escoger qué voz quieres escuchar. Escucha la voz de Dios, porque la voz de Dios no te va a engañar. La voz de Dios no te va a hacer caer en cosas malas. Esa voz que te dice, no hagas eso, no te metas por ahí, eso no está bien, déjate de eso, sal de eso, que no es para ti. Esa es la voz de Dios, porque el enemigo no te va a decir a ti, deja de pecar, deja de fumar, deja de ser borracho. Eso no te lo va a decir el enemigo te va a decir, sí, emborráchate, que eso no hace nada. Entonces aprende a reconocer la voz de Dios, mi querido amigo. ¿Ok? Escucha la voz de Dios. Conviértete tú, mi querido amigo, en una oveja de Jesucristo y escucha su voz. Y los que ya estamos dentro de este camino del Señor, ¿verdad? Jesucristo, sigamos escuchando su voz, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Aprendamos a reconocer la voz de Dios. Amén. Chao, chao.